Lo que puedo decirle, bienvenidos, buenas tardes. En la mañana estuvimos junto a usted y ahora nuevamente el Señor nos permite entrar a su casa para hablar lo que nos agrada, a continuar con el programa porque no se alcanzó a terminar en la mañana, así que vamos a continuar ahora con ese tema hermoso que estamos hablando acerca del amor de Dios, las cosas bellas de Él. Mi amor, que el Señor la bendiga. Amén. Buenas tardes, como dice mi esposo, en realidad quedamos inconclusos en la mañana con el tema un encuentro con Dios, en donde en realidad nosotros, todos los seres humanos, lo necesitamos muchísimo. Es una necesidad. Como también hablábamos que un encuentro con Dios es la revelación de Jesucristo al hombre. Por lo tanto, Amén. ahí ¿Sí? seguimos más rato y tú La dices... continuación de este tema hermoso que va a poner el hermano Saúl. Y usted, es para usted, usted que está ahí en la casita, este tema que pone el hermano Saúl y que Dios le bendiga y no se aparten de la sintonía. Maestro, necesito de un milagro. Transforma tú mi vida y mi estado. En mi alma ya no brilla la luz del día, intentando sepultar mi alegría, queriendo ver los sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él resucitó. Cristo, no hay otro que lo pueda hacer, porque sé que en tu nombre solo hay poder. Necesito tanto de un milagro. Remueves tú mi piedra, me llamas por mi nombre, cambias mi historia, resucitas los sueños, transformas tú mi vida, tú haces milagros, con tu unción me tocas, levantas mi alma ahora, resucítame. Maestro, necesito de un milagro. Transforma tú mi vida y mi estado. En mi alma ya no brilla la luz del día, intentando sepultar mi alegría, queriendo ver los sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él resucitó. Cristo, no hay otro que lo pueda hacer, porque sé que en tu nombre solo hay poder. Necesito tanto de un milagro. Remueves tú mi piedra, me llamas por mi nombre, cambias mi historia, resucitas los sueños, transformas tú mi vida, tú haces milagros, con tu unción me tocas, levantas mi alma
eres tú mi piedra, me llamas por mi nombre, has cambiado mi historia, resucitas los sueños, transformas tú mi vida, tú haces milagros, con tu unción me tocas, levantas mi alma ahora, resucítame. Amén, amén. Gracias, Señor, porque nuevamente estamos de vuelta con ustedes, escuchando este tema hermoso de los milagros. También tenemos nosotros que continuar con el tema, un encuentro con Dios, que es muy importante, tener ese encuentro con Dios. No todo el mundo lo tiene, puede tener una visión amplia respecto de ello, pero si no interviene el Señor como lo hizo con Saulo de Tarso, como lo ha hecho con muchos hermanos, como lo ha hecho con nosotros, gracias a Dios también, tenemos un encuentro con el Señor y ya las cosas cambian. Anteriormente era otro nuestro Señor, pero ahora el Rey de Reyes es nuestro único Dios y Salvador de nuestra vida. Amén. Que Dios me la bendiga, mi amor. Amén. Bien, como dije al ¿Tienes principio. sueñito? No. Como dije al principio, estábamos viendo un encuentro de Dios con la persona, tal como decía la hermana en su alabanza también, Dios nos resucita, así como lo hizo con Lázaro. Él tiene que sacar la piedra del pecado que nosotros tenemos en nuestra vida. Nos hace nacer de nuevo. Él nos hace nueva criatura. Amén. Y decíamos también que Cristo es nuestra verdadera luz, que es la Amén. luz del mundo. Amén. Y lo vamos a leer en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Las tinieblas de maldad, muchas veces las personas dicen, no, hermano, esas tinieblas no triunfan ni triunfarán ante la presencia del Señor. Amén. Con la diferencia de que nosotros no le tenemos temor a Dios, pero el diablo sí. Dice que el diablo Tiembla y huye ante la presencia del Señor. Porque Jesús es el único que puede disipar el pecado de nuestras vidas y llevarnos a la luz verdadera que es Él, Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer seguimos con el verso 14 de Hechos 26. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Dios usa a quien quiere, eso lo sabemos muy bien ahora. Amén. Usa diferentes medios para que nosotros podamos conocerlo, ¿cierto? Así es. Puede usar personas, puede usar circunstancias, puede ser una crisis que tengamos, puede ser una enfermedad, usa la palabra misma, ¿cierto? Para que finalmente y verdaderamente lo conozcamos. Solo Él sabe qué nos conviene, qué cosa va a hacer Él para que nosotros podamos escucharlo. Como lo dije en la mañana, a mí me encontró en una cama de hospital, donde yo, con mi espíritu quizás de autosuficiencia, de rebeldía de antes, no lo quería escuchar. O por lo que me enseñaban y que me decían, tápate los oídos. Ahí nadie podía decirlo, porque me tenían encerrada en mi cama, amarrada también, con agujas en ambos brazos. Por lo tanto, Dios vio mi circunstancia, vio la enfermedad, la crisis que yo estaba pasando, tal como Pablo.
porque a Pablo lo necesitaba para predicarle ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles. Y Dios también a mí me necesitaba. ¿Para qué? Para que mi hijo llegara a la vida y estuviera ahí. Amén. Por lo tanto, hermanos amados, Él es paciente, Él es amor, es misericordia. Él espera hasta que por fin nos alcanza. El tiempo es de Él, dice su palabra. Claro, la palabra dice que Pablo iba por el camino. ¿Y qué iba haciendo Pablo? Iba rumbo a Damasco a buscar cristianos. ¿Para qué buscaba a los cristianos? Para traerlos presos y le dieran muerte ¿Cierto? en Jerusalén. Para allá iba, con ese proyecto iba Pablo. Pero Dios lo conocía. Dios sabía que él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Y es por eso que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué hizo con Pablo? Pablo cayó a tierra. Quizás en otra posición Pablo tampoco lo habría escuchado. O sea, Dios lo sabía. Y sabía que en esa posición, ciego y en el suelo, humillado, tendría que escucharlo. Entonces, en este caso, la palabra coces no es de coser, que es con S, ¿cierto? Sino que es del plural, del sustantivo cos, que significa patada. ¿Y quiénes son los que dan más coces? Los caballitos. Los caballos. ¿Y qué era el aguijón? El aguijón era un palo afilado que se usaba para acicatear al ganado. Por lo tanto, lo que el Señor le quería decir a Pablo es que estaba lastimándose a sí mismo. Cuando Dios elige a una persona, hermano, siempre cumplirá su propósito en ella. Amén. Por lo tanto, vamos a leer el verso del 15 al 18. Y estamos viendo el encuentro de una persona con nuestro Señor. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. ¿Qué respiraba antes Pablo? Rabia. Rabia, amenaza, agresividad, soberbia, pedantería. Pero después de la transformación, ¿qué pasó? A ser manso. Y respiraba pasión por Dios y los propósitos de Dios. Es por eso que un encuentro real y verdadero tenía que ser en la vida de Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo comenzó a hacer la voluntad de Dios, como dice ahí la palabra que acaba de leer mi esposo, no es que haya todo sido para él Bilzipap, como dicen ahora, en la modernidad, que haya sido todo seda. Cuando se comienza a hacer la voluntad de Dios, también se encuentran dificultades. Porque ¿quién es el que está en contra? El enemigo. Es el enemigo de Dios, porque no va a estar en contra de la persona que usa su boca no para hablar de Dios, sino que sandeces, garabato y cuánta cosa le viene. Cuando hacía lo malo, Saulo de Tarso estaba apoyado por el enemigo de Dios, porque Total. Estaba haciendo lo malo. Claro, Pero claro. ya pasó al otro equipo y también empieza él a padecer las situaciones que él hizo sufrir a otras personas. Exactamente. Y como dice la palabra, pasó su transformación, pasó a ser de perseguidor de cristianos a un cristiano perseguido. ¿Se da cuenta? O sea, Dios nos tiene todas las respuestas. Hay dificultades cuando usted trabaja a Cristo, que dice la palabra, Amén. Que haya gozo y sigamos adelante. Amén. Pablo fue transformado en otro hombre. O sea, Saulo
murió, se fue. Y Dios le puso el nombre de... A ver, Saulo de Tarso acepta al Señor y pasa a llamarse Pablo. ¿Ah? Ahora, él fue elegido para que llevase el Evangelio a otras ciudades, a otros países, e incluso instaló iglesias y amplió el Evangelio de Jesús a muchos países, en este caso que lo que da en la Biblia. En esta situación nuestra, este mes, el 4, si Dios quiere, mediante la voluntad del Señor, estaremos yendo también a inaugurar una iglesia que es del Ministerio Jehová Rey de Gloria, nuestro ministerio, gracias a Dios, a Tolten. No sé si conoce Tolten, está más o menos a 70 kilómetros hacia la costa de Temuco. Y Pablo recorrió tantos kilómetros como eso. Hoy día lo hacemos cómodamente. Pablo lo hacía en barco, se movilizaba en barco, tuvo problemas, situaciones medias embarazosas cuando hacía esos viajes. Nosotros le damos gracias a Dios porque tenemos movilización constante. Hoy día hay mucho movimiento de buses, para ahí el tren también parece que está, para ahí un vehículo también nos puede llevar. Así que esperamos que sea de bendición esta inauguración. Que Dios nos bendiga en ese viaje, que Dios bendiga a quienes estarán allí ese día, el sábado, que se estará inaugurando ese templo para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando Pablo fue transformado, estaba llenito del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y como dije en la mañana, cuando el Señor transformó mi vida, el Espíritu Santo es el que en mí me guiaba. Lo mismo que hace con todos, hermanos. Así no es porque yo sea la María Cecilia, no es porque haya sido Pablo de Tarso, sino que con todos que se dejen guiar. Solo hay que ser leal, fiel, obediente a lo que Dios nos dice. A veces... Y no es con todos el mismo llamado, no, es diferente. Es diferente, totalmente. Entonces, podemos darnos cuenta que el Señor, a pesar de toparse con un corazón duro, de toparse con un corazón débil, de toparse con un corazón malvado, de toparse con un corazón obstinado, sea como sea el corazón acomplejado, para Dios no le es nada imposible. Amén. Él igual hace la transformación cuando lo ha elegido, como le dijo a Pablo, para que por mi causa sufras. Porque a él lo mandaba a los gentiles, él lo mandaba a los eruditos, él lo mandaba a las personas que se creían que sabían mucho, a los teócratas, a los mismos fariseos que al final ellos mismos después lo buscaban, como decía ahí su palabra, para matarlo. Entonces, Jesús hoy quizás te está haciendo un llamado a ti. O quizás tú estás pensando, Jesús, quiero más de ti. ¿Qué quieres, Dios mío, que yo haga por ti? Y Jesús, ¿qué le dice solamente? Dame hoy tu corazón. Yo entraré, moraré y cenaré contigo y verás cosas hermosas que hombre alguno haya visto. Y verás cosas hermosas y ocultas, porque, Señor, cuántas cosas ocultas nos entrega el Señor cuando Él quiere que salgan a la luz, porque Él es la luz. Amén. ¿Verdad? Pablo usó cada oportunidad que tenía de sus oyentes para hablarle de la palabra del Señor y decirle que no solo los judíos como él heredarían el reino de los cielos, sino que también los gentiles eran y somos herederos del reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque esa herencia es la promesa y la herencia que Dios le dejó a ¿quién? Abraham. A Abraham. Pablo fue elegido por Dios. Amén. Para que predicara las buenas nuevas y no que predicara sobre la religiosidad
que le habían enseñado a él los fariseos. Y a los ¿Cierto? gentiles, cosa que Pedro se rehusó a predicarle a los gentiles, porque no se juntaba con los gentiles. No, bueno, esa es otra cosa, lo de Cornelio. Por eso No, elige a Pablo para que haga ese trabajo. Así es. Entonces, hermanos amados, cuando Dios lo llame, cuando Dios lo cambie, cuando Dios lo haga su hijo, cuando Dios lo transforme, nos haga una nueva criatura, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer. Pero hermanos, ¿de quién depende seguir a Cristo? Solo de nosotros. No sé si tú quieres hablar algo de Cornelio, para que puedas ver lo que dijiste recién, cómo Pedro se negó a hablarle a los gentiles. Y por eso el Señor tomó a Pablo. No sé si alcanzaremos, no sé si hay tiempo. A Pedro. Sí. Pedro era reacio a juntarse con los gentiles, con los extranjeros, porque así lo enseñaron los judíos. Los judíos eran celosos, ¿no? Así como era celoso Pablo también, porque él era judío también y era romano a la vez. Pero tenían otra mentalidad y Pedro desgraciadamente se equivocó. Y Cristo quería que él enseñase el Evangelio a los gentiles y toma dominio de Cornelio, a un hombre que era romano, un soldado que estaba a cargo de 100 varones allí, y lo toma, se presenta el ángel ante Cornelio y le ordena que haga llamar a Pedro para que le enseñe el Evangelio de Cristo Jesús. Esas molestias se toma Dios. Cuando... Antes de eso pasó algo, pasó algo a Pedro. Sí, Pedro tiene, porque Dios todo lo hace perfecto. Dios no se equivoca, somos nosotros los que nos equivocamos. Y para hacerlo perfecto, Dios le muestra a Pedro, lo hace tener un éxtasis y le da hambre y le muestra un lienzo que desciende del cielo con un montón de especies, de reptiles, de animales inmundos. Y le dice, Pedro, mata y come. Se lo dijo 3 veces. Y Pedro 3 veces le dice, Señor, nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dice al final, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Y de ahí lo va guiando y le dice, te buscan unos hombres, ve con ellos y no te resistas. Y de ahí venía la petición de Cornelio que fuese Pedro a su casa. Y allí le cuenta, que se le había presentado el ángel y le había ordenado aquello, y Pedro le enseña el Evangelio y se manifiesta el poder de Dios en la casa de Cornelio y todos recibieron el Espíritu Santo. Pedro quedó admirado y sus compañeros. Nos ha pillado el tiempo y vamos a estar leyendo algunas peticiones para estar orando. Que el Señor les bendiga, y no se aparten del canal 50. Son las 24 horas que el canal está transmitiendo palabra de Dios hasta sus hogares. Pedimos al Señor que tenga misericordia y que le dé mucho más amor y sanidad a Braulio Casanova. Amén. Sí. Un joven que tiene 2 niños pequeños, pero que desgraciadamente, como decía mi esposo en la mañana, la enfermedad ha hecho collera en los médicos, la enfermedad de este joven. Primero le dijeron que tenía quiste en la tráquea. 3 hospitales y una clínica, y todos los mandaron de vuelta a la casa como que estaba sano. Pero resulta que en la casa, cuando se tose demasiado, ustedes saben que nuestra tráquea es algo, no es roca, y de él no era roca. Por lo tanto, al toser demasiado, se hizo un orificio en la tráquea. Ese orificio comenzó a entrar aire, a salir aire por donde no debía, alimentos por donde no debía, y le vino una infección tremenda que le tomó el ojo, el oído y el cerebro. Nosotros creemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Y dónde Él se manifiesta? En este tipo de enfermedades.
Lo mismo, nuestra hija Sandra, más de 5 años, le han hecho exámenes y nadie da con lo que tiene, pero el Señor en su infinita misericordia, creemos firmemente que va a hacer la obra en su tiempo y voluntad. Por lo tanto, le damos gracias al Señor por todas las peticiones que hemos hecho, porque creemos de todo corazón, con la fe puesta en Jesucristo, Amén. que Él se llevó nuestras Bendito Rey, enfermedades, bendito Dios, que Él se llevó te damos nuestras gracias una vez insanidades, más, sean Señor, mentales, sean porque físicas. el En el único nombre que de puede, Jesús Dios mío, decretamos obrar que milagros hay sanidad es para usted, Braulio, Señor. que hay Por sanidad favor, Señor, para Sandra, haga porque la para obra, Dios no hay Dios. nada imposible. Tu Es palabra el así lo único dice, en el Dios. cual puede tomar No hay dominio nada difícil del para ti, médico que Señor. hoy lo está atendiendo en el Rey. hospital del tórax Glorifícate, Dios, a y Braulio. no le desampares, Y no me Padre. cabe la menor duda Glorifícate, Dios que así, mío, sin es el hospital, Dios sin mío, médico, Padre, sin nada, mío de la va gloria. a sanar a Padre nuestra mío hija. de la gloria. En el nombre Obre de milagros, Jesús Señor, lo decretamos y glorifíquese bajo la usted, palabra Señor, poderosa porque de usted lo puede Jesucristo que nos hacer, dice Señor. que Él se Usted lo llevó puede hacer, todas nuestras Señor. enfermedades en el madero de la cruz Amén, sí, por Señor. medio de su chaga preciosa. Amén. No en vano recibió todos los Amén, azotes, sí, los Señor. vituperios, para que nosotros ahora podamos decir que Cristo vive, que Cristo es Rafa, el Cristo sanador. Amén.